Así que el tema de hoy es un lugar de misericordia transformado en un lugar miserable. Oído, un lugar de misericordia transformado en un lugar miserable. Amén. Texto Juan 5 del 1 al 17. Si lo tiene me dice amén, si no ahí le va a salir en pantalla. Oiga lo que dice la Biblia. Prestemos atención, por favor. Quiero leerle y que se nos siembre esto y que nos levantemos y que algo suceda bueno en todos nosotros. Yo también me involucro. Amén. O que continúe sucediendo algo bueno en nosotros. Porque el pastor Wilfredo siempre nos lo recuerda, somos el pulmón espiritual de nuestra nación. La nación respira por la iglesia de Jesucristo. El día que la iglesia se vaya de esta tierra y salgamos de ellas, todo esto se acabó. Pastor, pasa cosas feas, sí, pero pudieran pasar cosas peores si la iglesia no estuviese orando ni nos reuniésemos para adorar y alabar a Dios. De alguna manera, la iglesia, hoy millones de personas en Venezuela se están reuniendo como tú y como yo, diferentes estilos, diferentes formas, pero el fundamento es la palabra y eso es suficiente para que Dios tenga misericordia aún sobre nuestra nación Venezuela. Amén. Eso es suficiente para que Dios tenga misericordia aún contigo, para conmigo y para con nuestra casa, para con el municipio, para con el estado y nuestra nación. Amén. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Pero la Biblia garantiza que los que estamos sembrados, parados sobre la roca, caerán miles y 10,000, pero tú y yo, dígale a su hermano, permaneceremos en pie. Amén. Permaneceremos en pie, no por tu fuerza, sino porque está parado en aquel que tiene la fuerza para mantenernos. El mundo se va a pervertir. Verás cosas, verás vecinos, amigos. Yo nunca pensé que él cayese en esto, pastor. Sí, la Biblia lo dice, que van a caer en cosas que has visto y en cosas peores que ni siquiera hemos visto. Pero los que estamos en el Señor permaneceremos en pie. Somos la esperanza de una nación, somos la esperanza, tú eres la esperanza de tu familia, tú eres la esperanza, somos la esperanza del municipio, somos la esperanza del estado y somos la esperanza de nuestra nación Venezuela. Amén. Así que Juan 5, 1, 17, oiga lo que dice la Biblia. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Bexata. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos. Es decir, había entrada, había acceso al lugar, había el fluir de la gente, porque se dice que era un jardín, que era algo muy hermoso, muy bonito, y había un estanque y había alrededor árboles frutales y pastos verdes. Es decir, el ambiente era agradable, era bueno, y había un estanque. Y dice que tenía 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí acostado, se enteró del mucho tiempo que llevaba así. Y le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se remueve el agua, cada vez quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te es permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas el día sábado. Pero Jesús le dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Vamos a hablar de lo que sucedió allá
y cómo se asemeja al día de hoy nosotros como nación, quizás como familia o como persona, pero yo lo voy a generalizar como nación y usted lo aplica a su vida, a su familia. Y hablemos de ese lugar que se suponía que era de misericordia, transformado en un lugar miserable, con gente necesitada, dolida, enferma. Hablo de Betesda, que su significado es casa de misericordia. Tenía 5 entradas, 5 pórticos, es decir, fluía la gente. Era un lugar, según la historia, cuando usted investiga, era un lugar muy agradable, un lugar a la vista hermoseado. Tenía cerca de madera, tenía pasto verde, había un estanque, la gente buscaba agua, es decir, era un ambiente agradable. Un día algo movió el agua y había una persona enferma, esa persona enferma se sanó y de ahí en adelante hasta hoy en día se discute si era un demonio, si era un ángel, si era de Dios o no era de Dios. Eso lo dejamos a un lado. El punto es que desde ese entonces, ese lugar que era muy anhelado por la gente, yo se lo parafraseo y se lo actualizo. Quizás los domingos, cuando usted va a Cubiro, a las lomas de Cubiro, o a algún ambiente, no sé, yo tengo años que no subo a Cubiro, o al Parque Bararida, o algún parque aquí a nivel nacional, que usted vaya a recrearse. Ese lugar que era Betesda, deseado y anhelado, y que lo llamaban lugar de misericordia, porque entonces una persona se sanó por el estanque, que se movió el agua, quizás por el viento. Uno dice que fue el viento, otro dice que fue un ángel, otro dice que fue un demonio, no sé, pero el punto es que ese lugar de misericordia, cuando se sana una persona, el lugar que era de misericordia, oiga lo que empieza a suceder en ese lugar. Había una multitud. Se dice que habían 5,000 personas enfermas esperando el milagro. Es decir, todas esas personas discapacitadas, enfermas, paralíticas, ciegos, sordos, mudos, sin piernas, con piernas, pero no podían utilizarlas, no podían andar, no podían caminar. Gente enferma, querido hermano. Gente, imagínense 5,000 personas alrededor de un estanque, y no era que tenían butacas, ni siquiera sillas manaplás como la que usted y yo tenemos hoy aquí en la mañana. Eran gente tirada allí, gente que habían sido abandonada por su familia. Quizás habría alguno que otro que su familia era adinerada, dicen los comentaristas, que le pagaban a personas para que estuviesen todo el día pendiente de ellas. Pero el punto es que ese lugar, el lugar de misericordia, donde todo el mundo iba y se sentía bien, agradable, termina convirtiéndose en un lugar miserable. Se dice que habían 5,000 personas enfermas, y esas personas que estaban allí, querido hermano, una vez al año se movía el agua y todos tenían que pelear, correr. Usted se imagina esa locura, usted se imagina ese desorden, usted se imagina cuando usted va a la investigación del tema. Dicen que salían a florecer los peores instintos del ser humano para sobrevivir, para llegar al estanque y recibir su milagro. Le pasaban por encima al otro, se golpeaban, se mordían, se metían las uñas, se enterraban las uñas sucias, porque era gente que estaban en el piso tirada. Dice que los pastos verdes se acabaron, que todo se volvió como barro, como lodo. La gente vivía enlodada, la gente vivía de miseria en miseria todos los días. Todos atentos, entre dormidos, pasaban el año, pasaban su vida esperando que se moviese el agua para poder correr, y aquellos que tenían dinero no podían pagar a una persona o a 2 personas para que de alguna manera arrastraran a aquel que estaba allí padeciendo para que tocase el agua. Pero sucedía una sola vez, y de 5,000 personas, si era uno solo sanado, tenían que luchar con 4,999 personas para poder llegar al estanque y obtener su milagro. Usted y yo no podemos decir que ese era un lugar de bendición. No, era un lugar de miseria, degradado. Cuando usted estudia la historia, dice que se degradaron hasta lo máximo.
Gente perdió la misericordia, el amor, se golpeaba, se corrompió todo, había malos olores, la gente, los que estaban allí padeciendo se orinaban, se evacuaban a los alrededores, la familia que de cuando en cuando, 1, 2, 3 veces al año que los visitaba, hacían sus necesidades alrededores. Otros sinvergüenzas se lucraban del dolor de todos ellos, porque se dice que muchos comercializaban alrededor, aprovechándose del dolor de la gente, y vendían lo que la gente necesitaba, y la gente, muchos movidos a misericordia, oiga esto, compraban y le regalaban a la gente que estaba allí padeciendo. Pero cuando tú te mueves a misericordia por alguien, querido hermano, y esa persona se acomoda en su necesidad, esa misericordia termina convirtiéndose en miseria. Porque la gente en su necesidad, y lo vamos a ver ahorita, se acomoda tanto, porque así me traen, me buscan, me llevan, me dan, me atienden, me brindan, no me falta nada. Es decir, manipulo con mi necesidad. Y cuando somos movidos a misericordia para dar, esa misericordia se convierte, hace que la persona que recibe se convierta en miserable. Ayúdenme, atiéndanme, pobre de mí, yo tengo esta debilidad, yo no puedo cambiar. No, Dios te capacitó para levantarte, tomar tu crisis, tomar mi crisis, salir adelante en el nombre de Jesús. Si lo cree, dígame amén y apláudale al Rey de Gloria, porque ahí lo vamos a ver ahorita. Es que la palabra de Dios tiene que retarnos. Amén. Entonces, mire, el movimiento del agua, te lo recuerdo, era de tiempo en tiempo. Acuérdese esa palabra, de tiempo en tiempo, de vez en cuando. Ok, el versículo 3, eso trajo a miles de necesitados, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, tirados. El versículo 4, tirados allí sin hacer nada, esperando por años el movimiento del agua. Y cuando por fin ocurría el movimiento, solo había un lugar para uno solo. Y oiga esto, y la historia registra que al moverse el agua afloraban las más bajas conductas, atropellos, gritos, insultos, y claro, tenían que luchar con 4.999 personas más. Era obvio, imagínese usted. Yo también, si estoy ahí, paso por encima de todo el mundo, trato de llegar para obtener el milagro, y se peleaban entre sí. Se insultaban, se golpeaban, porque el interés era, a mí me interesa es lo mío, no me importa lo tuyo. Cada quien, y ahorita lo vamos a ver, la gente tenía embotada la mente, no pensaba que la sanidad era solo para uno, y se les iba la vida en una falta creencia y una esperanza absurda. Y la historia enseña que esto trajo un negocio lucrativo. Oído, por favor, ahorita lo vamos a comparar. Esto trajo un negocio lucrativo para muchos miserables que se lucraban a costa de la necesidad y el dolor ajeno, porque se dice que había muchos que comercializaban alrededor de Betesda. Oiga lo que dicen los expertos en la materia. Cuando usted estudia la historia, dice que Betesda fue abusada en su propósito, que no era una casa de misericordia, era un lugar miserable, ausente de toda misericordia. Porque la gente abandonó ese lugar, ya había mal olor, mire, aguas contaminadas, contaminación ambiental. Se dice que habían negocios fraudulentos, hasta se prostituían, hasta los discapacitados que estaban ahí. La persona necesitaba, pagaban prostitutas para tener relaciones allí con la gente. Porque aunque tenían su enfermedad, eran ciegos, sordos, mudos, paralíticos, todavía funcionaban sexualmente. Entonces usted se imagina todo ese desorden. Entonces, un lugar que era de misericordia se convirtió en un lugar miserable. Aguas contaminadas, negocios fraudulentos, conductas distorsionadas, degradación de la conducta humana. Cada uno miraba por lo suyo, atropello. Tenían que correr para llegar, pero solo entre 5.000 era solo uno sano. Un lugar miserable de gente necesitada, irracional, degradada. Entonces lo que era un lugar de misericordia fue transformado en un lugar miserable. Y este es un reflejo, querido hermano, exacto de lo que pasa hoy en medio de nuestro país. Esto es un reflejo de lo que pasa hoy en medio, incluso llévelo a micro, en hogares. Llévelo a más micro,
en personas, en su mundo interno, que un lugar de misericordia, tú fuiste llamado para ser de bendición, para tener misericordia. Primero, apréndase esto, primero ten misericordia contigo mismo. Amén. Pero ten cuidado con esa misericordia, porque esa misericordia que tienes contigo mismo, si no la sabes manejar, te convierte en una persona miserable. Ten cuidado cuando tengas misericordia con otra persona, porque si no sabes manejarla, si no sabes administrarla, esa misericordia que te movió para ayudar a la persona, si no la sabes manejar y no tienes discernimiento y no entiendes los tiempos, porque hay un momento que tú apoyas a alguien, pero hay un momento que tú lo sueltas. Esa misericordia hace que esa persona se convierta en dependiente de ti y lo hace ser un miserable. Y ahorita lo vamos a ver ahí cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Ay, Señor, que estaba cómodo, le traían todo, pedía y la gente por lástima le daba, por misericordia le daba, pero lo acomodó tanto que pasó a ser un miserable. Hasta el punto que el maestro llega y le dice: ¿quieres ser sano? Oh, Señor, tú sabes, cuando llega, se mueve el agua, yo voy, pero no, me gana otro. Entonces el punto es que así está nuestra nación Venezuela. Mire, Venezuela, nuestra Bethesda, conocida anteriormente como un paraíso lleno de gente buena, llena de amor, de misericordia, de respeto, de tolerancia, de belleza, de riqueza, con recursos naturales impresionantes, con una población de jóvenes en su gran mayoría. Caracas, la capital, que era el sueño de muchos, querer instalarse, irse allá, vivir allá, trabajar allá, montar un negocio. Usted me dice a mí que tengo que ir a Caracas a hacer una diligencia y lo pienso 1000 veces. Éramos el centro, las mejores riquezas. Recuerda cuando la gente se sentaba a las 6 de la tarde enfrente de su casa con toda la familia, hasta las 11 de la noche, las 12. Hágalo ahorita para que vea. Entonces Venezuela, que era llamada lugar de amor, el paraíso, la Venecia, bella, anhelada por mucha gente para venir, se convirtió, porque ahora nos ven, hoy se nos ve en el mundo entero como un país miserable, con gente necesitada, en colas inmensas, buscando comida, reducidos en nuestro mundo pensante, es decir, pensando solo en dónde voy a buscar productos de la cesta básica, que llega de tiempo en tiempo. Recuerda el versículo 4, y cuando se mueve la voz por un producto que llega, todos corren y afloran la más baja conducta, atropellos, gritos, insultos, maltratos, se pelea la gente. Y eso pasaba en Bethesda. Entonces ya la gente no nos ve como, ya no nos ve como una nación de personas normales, sino como una turba de salvajes. Y eso pasaba en Bethesda. Ese es el reflejo de nuestra Venezuela hoy en día. Ese es el reflejo de muchas familias hoy en día. Gente que fue conocida por misericordia, por gente buena, gente tan bella, esa pareja, tan bellos esos niños. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aplíquelo a su vida. Si Dios no edifica este cuerpito que está aquí de Héctor Ballesteros, que quiere hacer siempre lo malo, en vano trabajo yo para edificarlo para obra de bien. Porque tú no puedes, yo no puedo. Tenemos que involucrar a Dios para que Dios controle lo que nosotros no podemos controlar. Amén. Entonces, aplíquelo a familias, hogares bellos, hermosos, que usted vio y de repente, ¿y tu esposo? No, él se fue con otra mujer, pastor. ¿Y qué pasó? Edificaron sobre la arena y se olvidaron de edificar sobre la roca. Casas que fueron puestas por Dios, casas que son, hogares que son colocados, familia que Dios unió con un propósito, como se apartaron de Dios. Entonces, en vez de ser una casa de misericordia, se convierte en una casa miserable, dependiendo del enemigo, de las tinieblas, dependiendo de la migaja del diablo y de todo lo que presenta este mundo, dependiendo de esa migaja, para quizás sentirse bien por un rato, por un momento. Entonces cuando reducidos en su mundo pensante, porque esos tipos que estaban ahí, esas personas que estaban ahí al lado del estanque, no me diga que pensaban
en otra cosa. Eso estaban ahí pendientes que el agua se moviese para tirarse de cabeza. Y todo el día empujándose, incómodo. Y se tenía que ir al baño. Oye, el puesto, estoy VIP aquí. Y si me muevo de aquí me van a quitar el lugar. ¿Usted se imagina eso? Vivían solo para eso. Hoy en día nuestra nación está reducida solo a pensar: ¿dónde consigo la harina? ¿Dónde consigo el pollo? ¿Dónde hay cola? Y hay una cola, ¿y qué están vendiendo? No, ese es para vender urnas. Ay, perdón, no. Pero ahorita todo el mundo anda metiéndose en una cola. ¿Y qué van a vender? No sé, pero está la cola, yo me quedo aquí, algo agarro. La gente está haciendo cola buscando negocio y no está mal. Lo que quiero decir es que se asemeja, como está nuestra nación Venezuela, nada más limitado a una sola cosa que este sistema diabólico terrenal nos quiere atar, cuando Dios tiene muchas cosas alrededor que estamos dejando de ver. Amén. Entonces no se nos ve como una nación como antes, ahora se nos ve como una nación miserable. Esto nos trajo una gran descomposición social, de valores, de convivencia en toda la nación. Ya no parecemos una nación, sino una turba de salvajes. Así nos ve la gente. Y el propósito como nación, llena de misericordia, próspera, está siendo abusado. Así como el propósito de Bethesda, que era un lugar de misericordia, también fue abusado por la gente que se lucró por la discapacidad de muchos, por la enfermedad de muchos, por el desorden, aprovechó el caos y ganó dinero, abusó de gente, le sacó provecho. Fue abusada Bethesda. Hoy en día Venezuela también está siendo abusada. Miren, la parte espiritual: santería, vudú, palero, idolatría. En su parte moral, degradada por completo. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. El tipo quiere tener 4 mujeres. El tipo viola niñas de 2, 3 años, violada y abusada por su propio padre. Eso no viene de la nada. Eso viene de las tinieblas. Y porque el diablo no tiene poder, la gente le da poder al diablo. Mientras usted se mantenga alimentándose de la palabra, el diablo no tiene poder. Usted no tiene que encerrarse a deprimirse. Usted no tiene que dejar de congregarse. Usted no tiene que dejar de hacer su devocional. Usted no tiene que dejar la conexión con Dios, porque cuando te desconectas de Dios, eso no ni siquiera te ayuda a ti. Eso lo que hace es alimentar al enemigo para destruirte a ti y a tu casa. Entonces, no, yo no voy a la iglesia para que les duela. No va a doler. A ti es que te va a doler porque estás alimentando al enemigo y te va a destruir. ¿Me doy a entender? Ay, voy a ser rebelde con mi papá y mi mamá, yo no voy a la iglesia. No, ¿qué va? Bueno, para que ellos entonces se den cuenta que ya yo soy grande. Y no, eso no le va a afectar ni a tu papá ni a tu mamá, te va a doler a ti porque estás alimentando al enemigo. Y él sabe cómo causarte dolor, tristeza, amargura, odio y a la final condenarte por toda la eternidad. Entonces el punto es que mucha gente está siendo abusada, familia, nuestra nación. Mire, en su convivir diario hay miedo, hay inseguridad, hay intolerancia, ya no hay respeto. Por otro lado, unos miles lucrándose a costa de la necesidad de millones. Ejemplo: ay, Dios mío, no me van a querer. El bachaqueo.